Volvemos en Moliendo Café, hoy en compañía del hombre de teatro y cuentería, Jorge Mario López, para hablar de su experiencia y su visión, no solo del teatro y la cuentería, sino del entorno cultural en nuestra región. Quedábamos en el anterior bloque en una imagen de un cuento de Gabriel García Márquez titulado El ahogado más hermoso del mundo, recreado desde la lógica de la tradición oral, y eso nos conecta con otros elementos que también forman parte de esta manera especial de expresarse y de recuperar la memoria. Y es que la cuentería desde un comienzo ha estado muy ligada a la música. De hecho, ha sido compañera de viaje de la música, o mejor dicho, han sido compañeras de viaje. Los juglares que usted mencionaba ahora eran eso. Muchos de los titiriteros que iban por los caminos conjugaban los muñecos, la tradición oral y la música. No por casualidad, y no era demagogia, cuando García Márquez declaró en una ocasión que 100 años de soledad no era nada distinto a un vallenato de 350 páginas. Y es que usted, o sea, siente el ritmo, porque es un hombre que además viene del Caribe, nació en el Caribe, se formó en esa tradición oral, y en esa medida uno entiende mucho mejor esa relación orgánica y entrañable entre la cuentería y la música. Uno no sabe si las palabras son la manera de expresar los sonidos o si los sonidos son eso, banda sonora de lo que se está diciendo. Usted también ha ensayado en ese camino en distintas oportunidades, Jorge Mario. Por supuesto, a pesar de que soy un hombre muy arrítmico, he encontrado en el timbre, en la intensidad. Pero no arritmia cardíaca. No, de esa me salvé hace poco. Sí. Bueno. Incluso me salvé ya para toda la vida. A mí ya no me da la arritmia cardíaca, bueno. Me dan otras arritmias. Hay una arritmia económica que es incurable, ¿no? No, en la cuentería como tal, sí, uno hace uso del lenguaje y a veces es cantado. Entonces, en la intensidad, para el encanto, para la atracción, para el interés del mismo cuento, uno genera como unas modulaciones diferentes y termina cantando, ¿sí? O termina pues haciendo, indiscutiblemente música, pero no de esa música tan estilizada y, tan elaborada, sino una música propia del ritmo del cuento. Es que el cuento tiene un tiempo del relato, un tiempo de la historia, tiene un tiempo de la narración, y cuando uno mezcla esos tiempos y los pone en función de la voz, de la palabra, con todas sus características, indiscutiblemente encuentra música. Es que cuando usted se sienta a escuchar los vallenatos viejos, los de los juglares del Valle de Upar, encuentra eso, Alejo Durán, el viejo Emiliano Zuleta, Rafael Escalona, que son relatos orales. Los vallenatos originales eran una forma de transmitir las noticias, eran los noticieros, iban unos juglares de pueblo en pueblo contando las noticias con música de fondo, es decir, con una caja, porque el vallenato original no tenía acordeón, ese instrumento se incorporaría después, pero quizás es en el vallenato donde uno encuentra de manera más visible, más ostensible esa relación entre el relato oral en la música. Por supuesto se da en los géneros posteriores y ya en ritmos urbanos, en la salsa, por ejemplo, una canción como Pedro Navajas de Rubén Blades, uno no sabe si eso es una crónica cantada, es un cuento urbano cantado, eso a qué género pertenece, pero lo que a uno le queda claro es que forma parte de esa misma tradición, de la conservación de la memoria individual y colectiva desde lo oral. Incluso en otro tipo de juglares, ya del mundo anglosajón, del rock, en gente como Bob Dylan, Leonard Cohen, uno encuentra también ese tipo de manifestaciones. Pero aquí empieza también a producirse un desplazamiento casi que ineludible, natural, hacia otro terreno, es decir, de la cuentería al teatro entendido en sentido clásico, o sea, como la puesta en escena de un relato que conjuga al mismo tiempo una cantidad de expresiones estéticas,
la ya mencionada música, pero el teatro tiene mucho de pintura también, ¿cierto? Está la gestualidad, está el relato, la narración, de manera que el teatro permite una cantidad de cosas que en la cuentería están apenas esbozadas. Sí, sí, pero mira que hay una distancia impresionante, maestro Gustavo, y es que cuando yo llego a las tablas a actuar con una compañía seria, respetable, por supuesto, y me toca elaborar unos personajes. ¿Cómo es una compañía seria y respetable? Pues una compañía seria y respetable no es como las no es como la mafia siciliana. No es como la mafia siciliana, es un poco más, es otra mafia. Es otra mafia, sí, porque es que no hay compañías como muy respetables y las respetables son aquellas Por que eso me vuelven inquietó la corporaciones. expresión. No, esta mafia del teatro serio y respetable, que no es mafia, dista mucho. Entonces, cuando yo asumo el rol de un personaje, inmediatamente el director, incluso la autodirección dice, un momentico, estás cantando el texto, estás contando como cuentero. Y ahí esto no tiene nada que ver con la cuentería. Entonces me toca hacer una excisión, me toca partirme en dos, es un bisturí tan filoso y doloroso que me dice, tengo que dejar el cuentero a un lado. Me está diciendo que no se complementan. No en la voz, quizás en el cuerpo, en la expresividad del cuerpo, claro, pero cuando uno está elaborando cierto tipo de personajes, cuando uno está haciendo un teatro clásico, de ese declamativo, entonces se permite la mano alzada, el texto, la rimbombancia de la voz. Pero cuando uno está haciendo otro tipo de personajes más quietos, más de pasividad, más en otro tipo de géneros del teatro, si los géneros pueden ser compartidos en el teatro o no, el cuentero no sirve. Sirve su corporalidad, sirve su fuerza, sirve su voz, pero su voz no cantada, no contada. Inmediatamente hay una excisión. Es el rapsoda. El rapsoda cantaba en la plaza, los rapsodas eran aquellos que cantaban en la plaza y contaban todo un canto de la Ilíada de la Odisea. Entonces contaban todo ese canto y lo contaban con un tono, con un aire, pero cuando iban a las tablas a actuar con sus zapatos de coturno, que era una especie de zancos de proyección, y estaban ahí en la media torta esta griega y tenían que proyectar la voz, la proyectaban cantada. Entonces no sirves por eso. Ponte mejor una máscara. Entonces al cuentero le pusieron una máscara. Tenga la máscara. Y desde ahí haga unos coros, pero no me metas el personaje porque me terminas cantando. Entonces, antes que gozoso, es traumático el tránsito de un territorio al otro. Sí. Y eso es muy importante saberlo, porque la compañía teatral seria, esa es la secuencia, compañía teatral seria, de la que usted forma parte ahora, del grupo Teatro El Paso, realmente una propuesta bastante valiosa. Por lo demás, se aventuró en un terreno minado en la historia del teatro, y es Shakespeare. Es decir, hablar de Shakespeare es referirse a un punto de llegada de toda una tradición literaria, por lo menos en Occidente, pero también de partida. O sea, uno podría trazar todo un mapa, una línea, y encontraría que en gran medida la literatura occidental llega a Shakespeare y proviene también. Sí. De manera que ahí se metieron ustedes en unas aguas bastante profundas y turbulentas, pero lo interesante es que han salido bien librados hasta ahora. Sí, hemos salido muy bien librados. Es decir, César Castaño, que es el director de la Asociación Cultural Teatral El Paso Teatro, antes el Mal Paso Teatro, ese mal había como unos conflictos universales. Con ese mal, entonces más bien dejemos a los astros a un ladito y quitemos el mal. Fue muy arriesgado y se arriesgó con un elenco de actores, donde tuvimos que definir nuestras posturas y redefinirnos. O vamos a hacer actuación o vamos a ser cuenteros. O vamos a hacer música para teatro o vamos a ser músicos normales. Entonces ahí pues eso fue una magia de la dirección de César Castaño, por supuesto, pero también un aporte desde sus actores. Entonces había que trabajar mucho la investigación de Shakespeare, porque Shakespeare es lo que antes habíamos hablado, maestro, que Shakespeare era Dios, ¿no? Era el maestro Gustavo quien nos contaba y nos hablaba de Shakespeare, nos hablaba precisamente de En busca de Shakespeare, esta película tan maravillosa. Y de Al Pacino. De Al Pacino.
que lo llevó a la quiebra, ¿no? Esa película. Y a la locura. Y a la locura. O sea, Yo por leía partida doble. Sí, en un ácido comentario leía, en un ácido blog leía, por supuesto, este texto de Ricardo III, y nosotros al sumergirnos en Shakespeare nos dimos cuenta de la genialidad de hombre que era, de la pureza en sus textos y de la dificultad que íbamos a tener frente a un texto como el de Ricardo III, frente a una puesta en escena, frente a una actuación tan exigente, pero logramos salir bien librados, como lo dice el maestro, porque mezclamos la farsa. Les hicimos farsa un poco. Entonces, ¿cómo así, Ricardo III? No puede ser. ¿Cómo van a llevar a Ricardo III a la farsa? No, esto es imposible. Pues lo logramos. Ese personaje tan duro, tan desgarrado, es decir, desgarrado incluso por su limitación física, la joroba, pero también por su ambición desmedida de poder. Claro, es decir, ¿cómo llevar este personaje a la farsa? Era nuestra pregunta constante. ¿Cómo llevar el resto de personajes que le permitieran a él llegar a cumplir su objetivo dentro de la escena? Eso fue un reto, para nosotros fue un reto, pero fue un reto que lo supimos surcar. Yo creo que... ¿Qué tal, Jorge Mario y amigos televidentes, si vamos un momento a las calles a escuchar a ver qué piensa la gente de todas estas cosas, del teatro, la cuentería y la relación que pueda tener o no con su vida cotidiana? Ya volvemos. Pues en realidad esa forma teatral, ese cómico, esos cuenteros son muy buenos culturales. Se ha visto muy poco en Pereira. A mí me pasó un momento que yo estaba pasando por el Luz y Tejada y solo estuve un momento con un cuentero. Fue un momento inolvidable porque ellos muestran la vida de otra manera. Ellos muestran cómo es la cultura pereirana, cómo muestra que nosotros sí nos tenemos que ser orgullosos de nosotros mismos. Pero sí debería implementar más de eso, más publicidad, más promoción sobre esos cuenteros, porque el teatro es un arte muy maravilloso. Falta más que promuevan eso. Bueno, la verdad Pereira la veo muy bien en la parte de teatro y todo. Sé que hay muchas obras que tienen un teatro muy bonito y todo, pero desafortunadamente la proyección y lo que es la comunicación de obras de arte, todo lo que hacen a nivel teatral es muy poca y la verdad uno no se entera ni tampoco se interesa. La verdad sí, falta mucho más promoción en Pereira y no solamente a nivel de vallas publicitarias, sino un voz a voz por emisoras radiales, etcétera. La verdad no muy buena porque es poco lo que observo aquí en Pereira sobre la escena teatral. Esperemos que haya más compromiso por parte de las autoridades de Pereira para que se fomente mejor este arte.